Bien, ya tenemos todo listo. Bien, antes que nada, no han entrado todos, porque esta sección es bastante grande. Al menos ustedes son 60, ¿verdad? Y solo está justo 39 personas, ¿verdad? ¿Ya? Cada quien sabrá pues cómo está entrando, pero recuerden que esta semana ya habíamos dicho que teníamos un laboratorio, ¿verdad? Que iba a ser de San Agustín y de a la cuestión de los universales. Entonces el laboratorio siempre se va a hacer el día de mañana, lo único que iba a ser en línea y va a ser a la hora de la clase, ¿sí? Quiere decir que a las 6:45, en vez de entrar usted a Google Meet, usted va a entrar a la plataforma y ahí va a tener usted el laboratorio, le da clic y lo va a realizar. Va a ser un laboratorio corto porque solo son 2 temas, no va a ser mucho. La mayoría de las preguntas van a ser de batería. Con el de múltiple opción usted no tiene dificultades. El falso y verdadero hay que tener mucho cuidado para leer porque basta una coma que el docente ponga o una palabra y eso ya me cambia lo que se quiere decir. Entonces mucho ojo, no vayan a contestar a la carrera. Hay que leer bien y poner mucha atención. Y hay otro tipo de preguntas que se llama preguntas de respuesta corta, que es donde a veces uno pone una frase y en medio de la frase, al inicio o al final, uno puede poner un espacio y ese espacio es para llenar con una palabra. Entonces, el cuidado que les voy a pedir es que igual, que lean bien y tengan mucho cuidado con las comas y los pronombres, ¿verdad? Porque imagínense que yo les escriba ponga un espacio, es la base de la sociedad. La respuesta es familia. La familia es la base de la sociedad, pero si en este espacio en blanco, por decir un ejemplo, alguien escribe la familia, entonces estaría mal la respuesta, la máquina se la va a poner mal. ¿Por qué? Porque escribió el pronombre cuando yo ya había escrito el pronombre en la pregunta. Porque recuerde que yo le escribí la, espacio, la base de la sociedad. Pero si yo ya puse la y viene el estudiante y escribe la familia, se dice la familia. Entonces ese ya es un error. Mucho cuidado, por favor, en eso. Tengan cuidado con la ortografía, con las tildes, porque bueno, como docentes tenemos que exigir la ortografía, entonces por favor, mucho cuidado en ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque a veces me dicen, mire que está buena, que es un sinónimo, póngame la buena. No, en la máquina ese tipo de respuestas son cerradas, ¿verdad? O es la que es y si no, estaría mal, ¿verdad? No sé si hay comentarios o preguntas al respecto. Yo, licenciada. Dígame, Walter. O sea que en esos espacios vamos a poner la palabra, ya sea que lleve tilde o no lleve tilde. Si lleva tilde, le ponemos tilde, o si no lleva tilde, no le ponemos tilde. Así es, así es. Uh-huh. Está bien, gracias. Leslie, ¿Cuáles son los dos temas, licenciada? San Agustín, ¿y cuál sería el otro? la cuestión de los universales son los dos primeros que vimos ya de estarlos leyendo. Apunten por ahí, porque yo me recuerdo que se los dije ya desde la semana pasada, desde la antepasada, les dije que iba a hacer el examen. La pasada les dije qué temas iban a hacer. Y hoy pues ya estamos en eso, ¿verdad? Igual, si hay alguna duda con respecto a una redacción de pregunta que yo pueda hacer que yo la haya redactado mal, por ejemplo, usted escríbame al correo que yo voy a estar pendiente del teléfono por si me cae algún correo de alguna duda. Pero no vayan a hacer preguntas capciosas. Que me diga, por ejemplo, en esa pregunta de la familia. Yo sé que ella es la familia, ¿verdad, Licencia? Así la puedo poner en mayúscula o minúscula. Ahí no le voy a contestar. Solo le voy a decir, no me acuerdo. Pero que sean preguntas en que yo a lo mejor he redactado mal y no me di a entender a ustedes. Entonces, ese sería el tipo de dudas que habría. ¿Verdad? No vaya a esperar al último momento para hacerlo. Que usted diga, sí, son las 6:45, lo voy a hacer a las 7:30, 7:45. Porque acuérdese que la plataforma cierra media hora antes. De hecho, como el examen yo lo voy a poner de 6:45 a 8:30 y yo quiero que cierre a las 8:30, en la plataforma yo lo voy a poner 9 de la mañana. Pero no vaya a aparecer alguien diciéndome, mire, pero es que yo lo mandé 10 a las 9 y ya no me lo aceptó.
Claro, no se lo aceptó porque la plataforma cierra media hora antes. Entonces yo siempre les digo, yo voy a poner media hora como tiempo de gracia para que se cierre el examen a la hora que yo quiero que se cierre. Porque si yo le pongo de 6:45 a 8:30, el examen se va a cerrar a las 8. Ya 8:15, 8:20 ya nadie va a poder mandar nada. Entonces yo por eso les hago aquí ese aviso bien importante. Yo ahí voy a poner a las 9, pero usted tiene hasta las 8:30 para enviarlo. Si no, va a tener problemas, ¿verdad? Bien, si del examen ya no hay dudas, es necesario que hagamos siempre una reseña de lo que vimos en la última clase. ¿Qué se recuerdan de lo que vimos en la última clase? Walter, ¿lo escuchamos? Creo que recuerdo que estábamos hablando de la recepción de Aristóteles en Occidente, en donde después de que cerraran la Academia Platónica, los sabios fueron a emigrar a Persia, en donde fueron acogidos por el rey de Cosroes, y donde también conocimos a dos filósofos musulmanes, Averroes y Maimónides. Exacto. Aunque no llegamos a hablar todavía de ellos, ¿verdad? De ellos vamos a hablar, me parece, el día de ahora. Nos quedamos, gracias Walter, nos quedamos con la introducción, ¿verdad? ¿A qué se refiere la teoría de las dos verdades? ¿Quién recuerda? Yo no pedí minuto de silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La primera me recuerdo como que era del misticismo. La segunda era como de la platónica agustina. Esas eran, digamos, Brittany, como situaciones que se pueden dar o situaciones que podían surgir si la gente se metía de lleno a leer los escritos de Aristóteles. Pero esas no eran la teoría de las dos verdades. Gracias. Jefferson. Si no estoy mal, creo que eran la de la razón y la fe. Exacto, esa era, las dos verdades. Ajá, yo medio me recuerdo que también ellos tenían como le llamaban los conocimientos del universo y también decíamos que era increíble la gran diferencia que había de los siglos pasados a este y que como ellos creían que la razón interfería con la fe y viceversa, que la fe interfería con la razón. Así es. Entonces hablábamos como con el tiempo también pasó eso de que con lo de las religiones, que por tener muchas opiniones diferentes, entonces al final se terminó malentendiendo el concepto de lo que era realmente Dios. Hay gente que sí lo entiende, pero hay mucha gente que todavía tiene un malentendido por tanta idea que se mezcló. Así es, Andrea, gracias. No se preocupe, Edwin ya está aquí, eso es lo importante. No sé si hay algo más que decir. Seguimos. Como hoy vamos haciendo una lectura dirigida, voy a poner el documento. Yo creo que hoy sí lo ven, ¿verdad? No sé por qué está tan grandote esto. Entonces habíamos leído, me parece, hasta acá, ¿verdad?
igual, como me decía Walter, al menos nos quedó el nombre de Averroes y Maimónides. Vamos a leer por ahorita solo lo que habla de Averroes. Lo voy a hacer un poquito más grande, por lo que podamos tener problemas en la visión, porque creo que a ustedes cuando les comparto no les sale tan grande. Entonces, no sé quién me haría el favor de leerlo, solo una persona porque es chiquito. Jorge René. Lo escuchamos, Jorge. Vale. ¿De dónde hasta dónde sería? Desde Averroes hasta Ujú. antes de Maimónides, los hombres individual. Ya cuando usted lea Maimónides, eso ya no. Va. Eso es Ok. poquito. Averroes, 1126-1198. Fue un médico cordobés, gran conocedor y admirador de Aristóteles, sobre cuya obra escribió una larga serie de comentarios. Se había propuesto dar una versión auténtica del maestro de la filosofía griega, liberándolo de las amañadas interpretaciones religiosas de los árabes anteriores. Sin embargo, en aquel ambiente, el decurso de los siglos había mezclado teorías aristotélicas con la neoplatónica. Creo que es así. Sí. Y sobre la información de los Averroes, pensaban muchas de estas con... Permítame. Que yo me le he perdido ahorita. Estoy aquí, quiero ver. ¿En qué línea está? Exactamente en la 9, creo. Neoplatónicas y sobre la formación de Averroes pesaban muchas concomitancias. Concomitancias, por lo que su versión de Aristóteles se tiñó de una matiz panteísta muy alejano de la mentalidad del filósofo griego. Así, por ejemplo, interpreta Averroes que la inmortalidad es el patrimonio del entendimiento agente, ese quid divinium, capaz de penetrar los universales, del que participan todos los hombres, pero el que entendimiento posible es propiamente individual, pertenece a la muerte, no pertenece a la muerte, es decir, que, según él, el único inmortal es el espíritu humano en general, pero no el espíritu de los individuos, que es el Perecedero. perecedero, lo cual choca con un verdadero pensamiento de Aristóteles. Para que el entendimiento agente y el posible son dos potencias de una misma dificultad, que está, aquí ya no puedo ver que... Permíteme. Porque está muy abajo. Sí, porque aquí me choca. Hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Son dos potencias de una misma dificultad, que está radicada en la mente de los hombres individuales. Bien, gracias, Jorge. Entonces, veamos quién quiere comentar algo de lo que ha entendido. Espérenme, quiero irme a la pantalla porque estoy escuchando manos arriba y no las veo. Vamos con Walter y luego con Edwin. Yo lo que entendí fue que Averroes era como un fan de Aristóteles, pero que al mismo tiempo como que no le entendía bien y como que se alejó de la mentalidad que tenía Aristóteles, siendo como que se fue por un lado cuando Aristóteles iba por otro lado y logró hacerse una idea muy diferente de la que tenía Aristóteles sobre
los individuos y el espíritu sobre el entendimiento humano. Como que se volvió muy panteísta la idea de Averroes. Exacto, por ahí creo que vamos, sí. No lo había visto desde ese punto de vista, pero sí, como que se tiró un poquito a lo panteísta. Gracias, Walter. Edwin, lo escuchamos. Sí, básicamente entendí lo mismo que mi compañero, que era como un fan, mejor dicho, ¿verdad? Porque seguía más bien sus enseñanzas y la quería como que transmitir de una manera como que más pura, se podría decir. Pero yo como que siento que lo tergiversó, quizá podría ser la palabra, porque lo cambió un poco y al final las ideas terminaron chocando, porque él decía que lo único inmortal podría ser el ser espiritual del humano. Así es, muy bien. No sé si alguien más va a querer compartir. Bien. A mí me pareció ahí que dijo, que los árabes primero transgiversaban las cosas que Aristóteles decía a su manera y a lo que a ellos más les convenía, y entonces él trató de cambiar eso. Eso fue lo que más destaco yo ahí, que los árabes eran algo pícaros y trataban de amañar las cosas que Aristóteles decía. Claro, o puede ser eso, José David, o puede ser que, acuérdese que antes, cómo se propagaban las filosofías, iban de boca en boca y se tardaba años de llegar un mensaje, digamos, a donde tiene que llegar. Entonces, obviamente, una razón, a veces nosotros ya la cambiamos de una persona a otra, ya no digamos algo que va pasando de persona en persona en muchos años. Jorge, lo escuchamos. También puede decir de que, como dice, que él era muy fan de Aristóteles, pero no interpretaba exactamente lo que decía, porque como usted había dicho, se pasaban el conocimiento así a pura lengua. O sea, hablaban, y quién sabe, una persona pudo entender mal, puede decir otra y otra, así como que fuera el teléfono descompuesto. Una persona dice otra y el que termina diciendo otra cosa completamente diferente. Así es, muy bien. Fíjese que si vamos a comenzar con lo que dice, estamos hablando de otra persona que no era, decimos, cualquiera, ¿verdad? No era una persona particular o sencilla, sino que era un médico, es decir, que había sido alguien estudiado. Y se supone que quien ha estudiado, quien ha escalado lo académico, pues tiene una mentalidad mucho más crítica. Y entonces él era, en efecto, admirador de Aristóteles, pero como que interpretó mal algunas cosas. Posiblemente por lo que ustedes decían, se deformó, obviamente, y de hecho no hay duda que se deformó lo que Aristóteles había dicho cuando iba de boca en boca. Y entonces él entiende con respecto a la inmortalidad, habla del entendimiento y habla del conocimiento. Entonces él dice, el conocimiento, por ejemplo, de una persona se muere con ella y deja de existir, ¿verdad? Pero dice, perece con la muerte. Lo único inmortal para él es el espíritu humano en general. Quiere decir, si existen muchas personas aún vivas, entonces ese espíritu es inmortal. Pero una vez termine, por ejemplo, la muerte de la última persona en el mundo, ahí se terminó todo, ahí terminó tu conocimiento. Entonces él decía, el espíritu de cada persona no es inmortal. Se muere una persona individualmente, se fue con ella todo su conocimiento y ahí murió. Hablando de inmortalidad, queriendo hablar un poquito de su alma, ¿verdad? Porque cuando habla de su espíritu, está hablando de su alma, aunque no le daban ese nombre. Pero el espíritu va a sobrevivir
y va a ser inmortal siempre que hayan personas vivas. Y entonces veamos, nosotros por fe, ¿qué pensamos? Cada uno de nosotros tiene un alma. Y aunque yo me muera, mi alma no va a morir, mi alma es inmortal. Aunque se mueran 10 personas ahora, su alma es inmortal, se murió su cuerpo material. Por fe, nosotros creemos eso. Y por eso es que esta idea de Averroes se le considera un gran error, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado estas frases, por ejemplo, cuando alguien comete un gran error, cuando alguien se equivoca, a veces alguien le puede decir, ¿qué aberración has hecho? O ¿qué aberración has dicho? No sé si han escuchado esa frase. Sí. Ajá. Y uno se siente bien culpable. Exacto, uno se siente bien culpable. ¿Por qué? Porque Averroes fue considerado dentro del mundo de la filosofía como que cometió el error más grande que se podía cometer. Y por eso cuando a nosotros nos dicen qué aberración estás diciendo, uno se puede sentir mal, porque no es muy diferente que le digan, mire Jorge, el error que usted cometió. Ah, bueno, dice usted, lo corrijo. Pero si le dicen qué aberración, uno se siente pues sumamente mal, porque ese término aberración viene de Averroes, que se refiere al grave error o enorme error que se cometió en la filosofía, ¿verdad? De ese momento. Entonces, Averroes, por eso es que se hizo famoso, ¿verdad? Por el gravísimo error que él cometió en ese momento. Si no hay más, vamos a leer, iniciando con Maimónides hasta terminar. Igual yo voy a tratar de irlo moviendo para que les quede siempre grande a 1 o 2 personas que quieran leer. Pero no sé quién se va a ofrecer. Carlos Enrique y Andrea Michel. Buenos días, Carlos. Maimónides, ¿verdad? Sí, por favor. En el año, si quiere, no lo lea, es solo para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ok. En cambio, aunque pretende armonizar la filosofía aristotélica con su religión judaica, logra una concepción mucho más próxima ni al verdadero espíritu del aristotelismo. Mientras tanto, el occidente cristiano no conocía de Aristóteles, como hemos dicho, más que la lógica y muy poco de... Ahorita se lo arreglo, permítame. Bueno. Muy poco de su metafísica. Muy poco de su metafísica, por referencias, no siempre exactas, de otros autores. Se sabía oscuramente de la inmensa importancia del fundador del Liceo y del predicamento en que la antigüedad le tuvo. Pero el mundo cristiano temía más que deseaba su descubrimiento, porque era opinión común que sus doctrinas resultaran difícilmente conciliables con el dogma, e incluso que propendían al panteísmo. Esta opinión y este temor tuvieron una aparente confirmación con la interpretación que Aristóteles hizo a Averroes, ¿Qué de Aristóteles hizo Averroes? ¿Qué de Aristóteles hizo Averroes? La cual, importada a la cristianidad, llegaría a construir la hereje llamada averroísmo latino. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno, no sé si quiere que le ayude a alguien. Ah, Andrea quería leer. Si quiere, le dejamos a Andrea. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Los espíritus cultos, sin embargo, aunque como cristianos participasen de ese temor, esperaban ávidamente al conocer un caudal de nuevas ideas que podrían cambiar su elenco cultural y que las circunstancias históricas parecía iban a poner a su alcance. En efecto, la más selecta cultura del mundo árabe llevaba siglos asentada en la península española y en guerrera frontista con los pueblos hispano-cristianos que luchaban por la reconquista.
La relativa madurez cultural del siglo XII es ese, ¿verdad? 12, así es. Y la curiosidad ambiente hacia los textos clásicos que utilizaban los árabes determinó la formación en España de escuelas de traductores, que recibirían más tarde la protección del rey de Castilla, Alfonso X el Sabio. En ellas colaboraban un sabio musulmán que leía los textos en su propia lengua, otro judío que los vertía en el latín vulgar, y en tercero un cristiano que procedía a redactarlos en latín culto. La más famosa de estas escuelas fue la que funcionó en Toledo bajo la protección del arzobispo don Raimundo. De ella surgió el primer filósofo cristiano influido por Aristóteles, el arcediano de Segovia Domingo González Ogundisalvo. Por medio de esta complicada historia, a través de los sabios griegos desterrados, de los árabes y de España, son conocidas en Europa las doctrinas aristotélicas al cabo de 6 siglos de peregrinar de comentarista en comentarista. Naturalmente, muchas de estas doctrinas llegaban contaminadas de las teorías de los intermediarios y de las influencias neoplatónicas que sobre ellos pesaban. Ahorita le pongo la página. Y esta me salió panda. Y esto. Está muy grande. ¿Está bien ese tamaño, Andrea? Sí, claro. Vale. Solo hace falta ya. La impresión que causaron estos textos en las por entonces nacientes universidades europeas y en los medios cultos en general fue inmensa, pues aquellas ideas venían a revolucionar el panorama científico no solo en la filosofía, sino en las ciencias aplicadas y en las artes. La Iglesia, temiendo por la fe, se apresuró a tomar medidas preventivas. El Concilio Provincial de París de 1210 prohibió la lectura de los nuevos textos aristotélicos, y el Papa Gregorio IX reiteró pocos años después la prohibición hasta tanto se procediera a una expurgación de los mismos. Pero la irrupción de Aristóteles era ya un hecho de la historia que no se podía cortar con censuras. Solo cabía esperar en la vitalidad del espíritu cristiano que encajase e interpretarse ortodoxamente aquel nuevo material sobre el que la razón había ya necesariamente de trabajar. Bien, gracias. Entonces veamos qué podemos comentar así desde Maimónides al final. Algo que se les haya quedado y haya llamado la atención, no importa aquí. David Fernando. Me pareció que dice que muchas doctrinas llegaban contaminadas de la teoría de los intermediarios, o sea, que muchas de esas doctrinas, a pesar de que compartían con Aristóteles, llegaban contaminadas por el pensar de los que compartían esas doctrinas. Por ejemplo, el pensar de algún árabe o judío podía modificar el contenido y cómo lo enseñaban. Así es. Y fíjese que aquí está justo el tiempo. Para llegar hasta donde están esos escritos que estamos leyendo, se tardaron 6 siglos. Imagínense qué cosas le pudieron agregar o quitar a los escritos a la teoría de Aristóteles en 6 siglos, ¿verdad? Gracias. Marlon, ¿lo escuchamos? Bueno, yo lo que me llamó la atención ahí es que dice de que al principio nadie conocía, no sé en qué parte de qué lugar exactamente, que no vi muy bien ahí, decía que no conocían todavía mucho los textos de Aristóteles, ¿va? Ajá. Y pues iba, y ya poco a poco fueron conociendo hasta llegar al punto que causaron una gran impresión ahí en la gente, ¿va? Y que iba a llegar como a cambiar el mundo supuestamente, los textos que él había escrito. Bueno, eso fue lo que entendí yo. Así es. ¿Alguien más?
Yo creo que es aquí donde venía lo que decía el compañero, creo que fue Jorge, que hay mucha información malinterpretada por lo mismo de que pasó de boca en boca y que al mismo tiempo yo creo que aquí ya empezamos a ver que muchas de las iglesias católicas en vez de profesar la religión porque, o sea, les gustaba profesar eso, más bien era como que les convenía tener a la gente en ideas que ellos habían creado acerca de la misma religión. Entonces era como que tanto les convenía como toda la información que se malinterpretó en ese entonces. Había mucho temor, decía acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención también que Jefferson, decía que Maimónides lo que buscaba también en parte era, digamos, como armonizar o hacer que la religión de él, la religión judía, se relacionara con las enseñanzas de Aristóteles. Exacto, muy bien, gracias. Veamos Fernando Arturo, ¿qué nos puede decir? Fernando. Como que aparecieron los fantasmas. Vamos a ver quién más nos anda asustando. Johnny Mauricio. Edwin, ya le doy la palabra. ¿Johnny Mauricio está? Sí, la veo. ¿Qué no? Perdón. No me quiero curar. ¿Qué nos puede contar usted? Perdón, no la escuché, me corto. ¿Qué nos puede decir usted? Bien, alguien antes de él, antes había levantado la mano, lo escuchamos. Cuando alguien no me responde, siempre me dice, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué dijo? Es gente que no está, ¿verdad? Entonces veamos, No, Fernando. yo la levanté, pero la Edwin. levanté sin querer. Sin querer. Va, entonces vamos a seguir buscando fantasmas. Un par de ellos, vamos a ver. José Douglas. José Douglas. Son personas que cuando yo pase asistencia al final, les voy a poner que no están. Bien, entonces escríbame algo, José Douglas, por ahí. Kimberly y Tatiana. No van a decir que solo a los jóvenes estoy molestando. Kimberly. Buenos días. Buenos días. Lo que a mí me llamó la atención de esto es que ya no se prohibió la lectura de los nuevos textos, ¿verdad? Casi es similar como cuando en los nuevos capítulos que tiene la Biblia católica, que ya no los metieron en la Biblia cristiana, pasó como similar. Sí, es muy buena comparación, ¿verdad? Muy buena comparación. Como cuando hay temor en algo, entonces mejor se rechaza. Bien, gracias, Kimberly. Entonces, bueno. Fíjese, y comenzamos por Maimónides. Averroes, ¿por qué fue famoso? Por su error. Errorazo garrafal, como dice el averroísmo latino. Maimónides, ¿qué fue lo que a él lo alzó a la fama, llamémosle así? Que él
fue el único en esa época, en ese contexto, que trató de armonizar toda la filosofía de Aristóteles con su religión judaica. Si se fija o recuerda, todo lo que leímos antes de Maimónides, todo era que fue rechazo, que se cerraron las puertas, ya sea que fuera musulmán, que sea islámico, lo que fuera, hubo un rechazo, un no rotundo. Y Maimónides, Averroes, aunque sí trató de armonizar, interpretó mal unas cosas, por eso se hizo famoso por su error. Pero en Maimónides es el único que dijo sí. Y entonces trató él de ver en qué podía coincidir o qué podía aportar de bueno a Aristóteles a su religión, ¿verdad? Y obviamente él trataba de aproximarse a conocer un poquito de Aristóteles, porque lo único que se conocía de Aristóteles en su momento era su lógica y muy poco la metafísica. Yo les he venido diciendo que la metafísica es, llamemos una parte de la filosofía muy profunda, que quienes la estudian bastante son los sacerdotes, pero específicamente la congregación dominica. Si vamos a hablar de congregaciones sacerdotales, los dominicos son los más sabios, son los que más estudian, ¿verdad? ¿Por qué razón? Un sacerdote normal, llamémoslo, podría tardarse 6-7 años en ordenarse sacerdote. En el caso de los dominicos, un joven que entra a ser sacerdote tiene que pasar 14 años en el convento preparándose para ser sacerdote. Por eso son los que más estudian. Yo no sé, Marlon, si me está pidiendo la palabra, hable por favor, no se preocupe. No, se me activó selectivo. Sí, usted me puede interrumpir en cualquier momento. Entonces, son los que más estudian la filosofía. Entonces, la metafísica yo diría que son de los que manejan bastante la metafísica, y solo eso es lo que se conocían, un poco de su metafísica y la lógica, obviamente, para pensar, ¿verdad? Y entonces a muchos les resultaba difícil conciliar, dice, la filosofía de Aristóteles o sus escritos, sus ideas, con el dogma, ¿verdad? Y fíjense cómo se refieren a Aristóteles también, el fundador del Liceo. ¿Alguien recuerda de lo que hablábamos sobre el Liceo? ¿Qué fue la academia que él fundó? Ajá, sí, como que en el liceo se la pasaban paseando por el jardín en donde estaban platicando y adquiriendo conocimientos al mismo tiempo. Exacto, gracias. ¿Cuál de Brittany? No sé si iba a decir lo mismo. O Andrea, creo que la otra que lo mismo iba a decir. Lo mismo, ¿verdad? Por eso es que Aristóteles era un dialéctico, ¿verdad? Por sagacísimo, decía. Entonces, el Liceo era Aristóteles no se sentaba, ¿verdad? Vaya, copien, le voy a dictar. No, él simplemente hablaba, y todo eso, lo que cada discípulo iba agarrando, llamémosle así, es lo que iba él a mojar haciendo sus apuntes y poniendo lo más importante. Cuando habla de espíritus cultos, está hablando de aquellas personas muy interesadas en conocer. Alguien, diríamos, hoy en este momento, que, bueno, a lo sumo llegó al 9º grado, por dificultades o por algo logró sacar el bachillerato, pero al final dijo, no, ya no quiero estudiar. No, ya no. Pero a lo mejor sus compañeros sí. Entonces, ¿cómo son sus compañeros con respecto a él? Sus compañeros son espíritus más cultos que él. Entonces, cuando en filosofía escuchemos los espíritus cultos, son aquellas personas que se esforzaron bastante por estudiar más y profundizar. Fíjese que otra cosa interesante o importante que se da en esta época de Maimónides, Averroes y todo, es que surgen las primeras escuelas traductoras. Quiere decir que dentro de esos discípulos, o no sé si fue el mismo Aristóteles, realmente lo desconozco, que se sentó a escribir sobre su filosofía, por eso habla de los escritos de Aristóteles, él debió haberse sentado a escribir sobre su filosofía. Entonces, en algún momento, en España les dio curiosidad para poder conocer los escritos, porque estaban escritos en un idioma que no conocían. Y entonces llamaron a un musulmán que leía los textos y los traducía a su lengua. Quiere decir que también estaban llamando a espíritus cultos,
porque manejaba las lenguas. Un judío que lo vertía al latín vulgar, quiere decir al popular, a un lenguaje mucho más, no técnico, pues mucho más asimilable por la población, y el cristiano que lo hacía en el latín culto, ¿sí? Puede ser de que muchos de los escritos de Aristóteles, que sean documentos que tenga la iglesia, ustedes y yo a lo mejor no entendamos muchas cosas, y si supiéramos latín, por supuesto, porque está en un latín culto, quiere decir en un lenguaje bastante elevado, mucho más técnico. Bueno, más abajo me dice que fueron 6 los siglos que pasó peregrinando todos los comentarios de Aristóteles, obviamente, y es justo, ¿verdad?, que haya habido una deformación, porque yo me imagino que en algún momento de su vida, no sé si en una piñata, en un baby shower o lo que sea, o en una clase, ¿verdad?, de lenguaje, por ejemplo, hayan hecho esa famosa dinámica del mensaje, donde llamaron a 5 personas, una le dio un mensaje y se lo fueron pasando de 5 en 5, en las 5 personas hasta llegar al receptor. Y cuando le llega al receptor, ya le llegó con alguna palabra cambiada. Y si en 5 personas ya le cambiamos una palabra, imagínense en 6 siglos. Entonces, por eso dio mucha desconfianza, ¿verdad? Y debido a eso fue que la iglesia lo prohibió. Y creo que en ese aspecto debió haber sido un poco más flexible. Hubiese buscado a los espíritus más cultos de su iglesia para analizarlos, para estudiarlos. Pero, sin embargo, se cerró por el temor que pudiera ser disminuir la fe en la gente que ya tenían. Acuérdese que el cristianismo le costó abrirse campo. Luchó o sufrió, mejor dicho, no luchó, sufrió mucha persecución, muchas injusticias. Sin embargo, ya había logrado consolidarse como iglesia católica. Lo leíamos en San Agustín. Y venir y ponerse ante el peligro de poder perder a los que ya había ganado, entonces mejor dijo un no. Y obviamente tuvo que haber sido muchos años también ese no rotundo, porque viene todavía otro papa y entonces continuó con el no, ¿verdad? No sé si he dejado algo por ahí que haya que explicar. Todo claro, la Todos verdad. estamos bien, la gracia. Entonces, lo único que siento también que tiene mucho que influenciar es que hay muchas veces en los que viene lo mismo de que hay personas que quieren tener como la misma mentalidad en todo. Entonces quizás interfirió mucho también que ellos querían consolidar su propia idea. Y cuando vieron que la filosofía aristotélica se estaba dando mucho a conocer, no solo fue el temor de perder su proceso, sino que perder como la idea que ellos querían imponer acerca de lo que debía ser, porque así tenía que ser. O sea, siento que esas son cosas que tienen mucho que ver y sí siento que tuvieron que haber sido un poquito más flexibles, porque no todos vamos a tener la misma mentalidad. Exacto. Entonces, los temores eran, bueno, aceptables, ¿verdad? Vamos a continuar. Juan Antonio, ¿lo escuchamos? Creo que se podría poner como un ejemplo en la parte cuando hace ya varios años atrás, ¿verdad? Se introdujo la idea de que el hombre pudiera volar. Era algo como raro, ¿verdad? Entonces todo el mundo diría, es imposible que eso suceda. Creo que en el aspecto así, Aristóteles, aparte de ser un filósofo, era alguien que estaba tratando de meter cosas nuevas dentro de la sociedad, entonces las personas iban a reaccionar de una forma muy diferente. Y al pasar el tiempo y que él ya no estaba, entonces todo su conocimiento a alguien le iba a dar una interpretación muy diferente también. Entonces por eso creo que la iglesia tuvo que tratar de no entrar en conflicto, ¿verdad? Claro, porque recuérdese que se vino de mucho, bueno, ¿quién fue el que decía que la tierra era redonda? Y la tradición nos decía que lo habían matado por eso. ¿Recuerdan de qué personaje les hablo? ¿O no? Aristóteles. No. Galileo. Galileo Galilei, así es.
Galileo Galilei, dentro de sus estudios, ¿verdad? Y sus análisis, él comenzó a decir que la Tierra no era plana, no era una gran tabla, digamos, recta, sino que era redonda. Y entonces la tradición o la gente, ¿verdad?, comenzó a decir que a él lo asesinaron castigándolo por lo que estaba diciendo. Pero la realidad es otra, a él no lo mataron, sí sufrió un castigo. A él lo confinaron a su casa, como diríamos hoy, en arresto domiciliar, hasta que se murió. Entonces él murió por otras situaciones, no porque lo hubieran matado. Entonces vean cómo a veces se deforma la historia, ¿verdad? Entonces ahí es donde surgen temores. Y yo diría que es un temor bastante aceptable. Yo no sé si a usted le ha pasado, que a lo mejor su papá le ha dicho, mira, fíjate que esa amistad, hay algo en esa persona que no me gusta. Tener precaución. ¿Cuándo le dice tener precaución? Habrá otros padres que le dicen definitivamente no me gusta esa amistad, no quiero que siga con esa amistad. Entonces, ese tipo de temores normales que pueda tener un padre de familia o una madre de familia y advierte a su hijo, ya no digamos en el caso de la iglesia que no iba a peligrar solo una persona, sino que era un montón de gente. Entonces, en parte diría yo un poco aceptable los temores, pero quizás muy cerrado. Porque en el caso de los padres de familia, yo a lo mejor advirtiera a mi hijo, pero le dijera, no le prohibieron amistad, le dijera, observe, analice, vea cómo lo que le dice, vea cómo se comporta, etc. Y después usted va a tomar la decisión. Es a lo mejor lo que pudo haber pasado, pero ahí fue un no rotundo. Bien, quizás antes no, mejor leamos y tomo asistencia al final. Vamos a leer ahora a otro personaje muy, muy importante dentro de la escolástica también, y muy conocido a lo mejor por algunos de ustedes también, y es Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver hasta dónde vamos a leer de él. Creo que está muy grande porque después me va a salir 2 páginas. Vamos a leer esta página. Y de esta vamos a leer hasta aquí. No sé si ven el cursor, donde dice obras aristotélicas. Porque este ya es un poquito grande. Entonces vamos a leer la primera página, esta segunda página donde dice Santo Tomás de Aquino, hasta obras aristotélicas. A lo mejor ahí serían 2 personas, 2 jóvenes que quieran ofrecerse a leer. Entonces está Edwin, inicia Edwin y luego continúa Valeria. Gracias. Ok, dice, en el siglo, espérame, 13 constituye la edad de oro de la escolástica cristiana, en el que culmina el proceso de maduración que se había operado a través del siglo XII, perdón. El siglo de las grandes catedrales góticas y de las grandes síntesis teológico-filosóficas que se llaman summas, como son 2 M, summas. Ah, ok. El siglo en que la cultura sale del ámbito de la escuela. Catedrales, escuelas catedrales. Está borroso. De las escuelas catedrales. La escuela, para fundar las primeras universidades. Sin embargo, esta época se inicia, como hemos visto, bajo los signos de grandes temores, de un profundo desconcierto. No es que los espíritus cultos de aquella sociedad esencialmente cristiana temiera por la fe en sí, que profesaban de todo corazón, sin sombra de duda ni temor a estar errados. Pero la aparición de una obra como la de Aristóteles, que invadiría todos los órdenes de la cultura, oficionando
aficionando, a los hombres a ser profano, y que al parecer se desviaba profundamente de credo hasta negar la inmortalidad del alma. Podría representar para la cristiandad el peligro de una gran heterodoxia o de un apartamiento cultural de la fe que podía prolongarse durante siglos con el consiguiente daño para las almas. Y este era el temor y la gran ansiedad dominante en aquella Europa, que veía ya a algunos espíritus contagiados de lo que se llamó averroísmo latino. El aristotelismo de Averroes, que de un punto de vista religioso constituía una grave herejía. La institución salvadoreña brotó en la mente de un joven estudiante de la Universidad de París, el que habría de ser... Ya se lo arreglo. ¿Ahí sí? El que habría de ser si no paso ahí. Permítame. ¿Verdad? Va, es que lea otra persona ya a Santo Tomás. Ok. No sé si continúo yo. Claro que sí. Claro Ok. que sí. Santo Tomás de Aquino, el Aristóteles verdadero, esto es, expurgado de elementos extraños, no solo era conciliable con el cristianismo, sino que lo era mucho más fácil y profundamente que el propio platonismo. Lejos de constituir un peligro para la fe, el aristotelismo, debidamente adaptado y prolongado, podría constituir un profundo y coherente cuerpo de doctrina filosófica teológica, que acabase con la vieja pugna entre el hombre de la fe y el amante de la antigua cultura, entre el naturalismo de la razón y el sobrenaturalismo de la gracia, lucha que muchas veces se operaba en la propia mente de cada hombre. Santo Tomás era hijo de los condes de Aquino, una de las más nobles familias de la Italia central. Vivió solo 49 años, pero al cabo de ellos dejó realizada una obra verdaderamente gigantesca, sistematizada en la Summa Teológica, que pretendió ser una síntesis del saber filosófico y teológico. Puede considerarse Santo Tomás como uno de los más altos ejemplos humanos de constancia y de esfuerzo heroico en el cumplimiento de un designio, de fidelidad a una vocación. Ya que la interrumpí, lo voy a terminar de subir. Ya que la Ok. interrumpí. Permítame que no. Ya me perdí yo dónde estaba. No le quiero subir. Por aquí está. Vocación. Ahorita sí, ya lo vi. Ahí está. Fidelidad de una vocación por encima de todas las dificultades y desalientos. Para realizar su idea fundamental, hubo de vencer Santo Tomás la oposición, primero, de sus padres, que lo destinaban al ejercicio de las armas, la nueva oposición de la familia, que había transigido con un ingreso en la abadía de Montecassino en el designio de verlo abad de la misma, a que profesase en la nueva orden de Santo Domingo, hacia la que se sintió llamado por su dedicación a la vida intelectual. La dificultad misma de adquirir los materiales auténticos sobre los que trabajar, la oposición, en fin, del ambiente a la nueva y vigorosa concepción. Todas fueron superadas por la voluntad de hierro de este fraile humilde, que nos pintan siempre concentrado y taciturno, con la pluma en la mano, entregado en cuerpo y alma a una obra que había de deparar a la filosofía uno de los más grandes sistemas de la historia, y a las cristiandad, la salvación de un peligro y el impulso para su más grande época.
Por ese fue consagrado Santo Tomás como patrono del estudioso y del intelectual cristiano, después de sus primeros años de formación en Monte. Ahorita se lo arreglo. Monte Cassino. De Monte Cassino. Pasó Santo Tomás a la Universidad de París, donde conoció a San Alberto Magno, el más famoso de los maestros dominicos. San Alberto había sido el primero en comprender la inmensa importancia del aristotelismo recién descubierto y en hacer unas transcripciones de los textos aristotélicos, usuales acompañadas de parafrasis y comentarios para facilitar a sus hermanos de orden el conocimiento y la comprensión de Aristóteles. Pero Santo Tomás se dio cuenta de que los textos procedentes de la cultura árabe contenían multitud de interpolaciones de comentaristas que a menudo no respondían a la doctrina original. En consecuencia, encargó a otro dominico perfecto conocedor del griego, Guillermo de Muirpeca, para que marchase a Oriente a favor de las cruzadas con objeto de obtener y traducir de sus fuentes originales las obras aristotélicas. Bien, nos quedamos hasta ahí. Gracias. Entonces vamos a hablar de Aristóteles. De Santo Tomás. Lo poco que hemos leído, pues no sé ustedes, a mí me resulta muy interesante. ¿Quién quisiera comentar algo? Walter y luego Fernando José. A mí lo que me pareció más interesante fue que Santo Tomás de Aquino fue considerado el Aristóteles verdadero, pues él logró lo que nadie antes había logrado hacer, que la filosofía aristotélica concordara con el cristianismo, con la teología del cristianismo. Así es. Muy bien, gracias, Walter. David. Bueno, seguía Fernando y después David. Bueno, en mi caso, a mí me parece curioso cómo desde ahí, hace bastante tiempo, aún pasaba eso de los problemas con las traducciones, porque siempre venía alguien que manipulaba las traducciones, como dice ahí al final, ¿no? Que manipulaba las traducciones a su conveniencia realmente. Claro. Y por eso es que es mejor tenerlo, digamos, el escrito original y traducirlo de ahí, porque si no, siempre va a haber algo diferente. Así es, me llama la atención, Fernando, lo que usted dice, y a lo mejor a usted ya le ha pasado. Hoy los jóvenes pues tienen un nivel de inglés alto, ¿verdad? Y cuando ven alguna película y leen los subtítulos y escuchan la versión original en inglés, a lo mejor de repente han dicho, qué mala traducción. Eso no es lo que dice la película. Entonces, algo así es lo que sucede, y verdad que a lo mejor ese error va a ser bien difícil que se logre corregir. Escuchamos a David Fernando y luego a Andrea Michel. Después Valeria. A mí se me hizo curioso que para realizar su idea fundamental, tuvo que vencer varias oposiciones. Por ejemplo, el de la familia fue lo primero, después de la oposición de la iglesia, y pues gracias a la suerte que tuvo, que llegó a una universidad de París, que conoció al filósofo. Era a un profesor, me parece, Alberto Magno. Un profesor que como que lo apoyó en las traducciones de los documentos de Aristóteles. Así es, muy bien, David, gracias. Andrea, luego Valeria y después Leslie. A mí me parece un poco curioso también lo que dicen mis compañeros, porque yo me acuerdo, de hecho el año pasado estábamos leyendo el famoso Popol Vuh. Y estábamos hablando de cómo influía la traducción que le habían dado los españoles a los textos de los mayas, por ejemplo, y decían que había muchas similaridades con lo que era la Biblia. Entonces ahí es cuando viene como la confusión y también la curiosidad de querer saber el pasado, porque en realidad no sabemos si esos textos fueron manipulados por los españoles para que parecieran que venían de la Biblia, o sea, para que pareciera que todo era del mismo Dios.
solo que añadiéndole un poco de la cultura de los mayas para que no se vea tan diferente. Entonces, aquí podemos ver que en muchas ocasiones la información tanto se malinterpretó, porque una traducción nunca va a ser lo mismo al idioma original, que también cómo se manipulan las cosas a la conveniencia de las personas. Así es. Valeria y luego Leslie. A mí me parece bastante interesante que aún con todas las dificultades que Tomás tenía durante su vida, inclusive que se consideraba que podría ser un peligro el hecho de su conocimiento hasta cierto punto de parte de la iglesia, inclusive de las personas que lo rodeaban, realmente iba a traer como un cambio significante a lo que era la filosofía, y que hasta después se le fue dando la importancia de vida a todo lo que él decía, tanto con Aristóteles como con lo que tenía que ver con la teología, y que más adelante inclusive lo llegaron a apoyar de esa manera. Así es, muy bien, gracias. Leslie. Pues a mí lo que me había parecido interesante fue lo que dijo mi compañero anteriormente, de Andrea. La entregación y los obstáculos que él tuvo que pasar para llegar a ser un gran filósofo y dejar una gran obra. Así es. Bueno, ahí solo podemos sacar que ahí está la demostración que nada es fácil, ¿verdad? A lo mejor a ustedes se lo han dicho, a mí me lo dijeron en mi momento, pues que lo que realmente vale la pena no es fácil, ¿verdad? No viene así nada más. Clarisa, la escuchamos. Hola, buenos días. Buenos Sí, días. yo le había puesto una pregunta ahí en el chat, pero Perdón, quizás no lo había, leyó. no he leído. Si quiere me la hace, perdón, no leí. Es que ahí decía que pasó una herejía grave, entonces yo le preguntaba qué era eso, porque la verdad no Perdón, sé su significado. herejía son los grandes, herejía, ya tiene tilde en la I. Herejía son como los grandes errores que se han dicho contradiciendo a la fe cristiana, ¿verdad? Por eso es que la Averroes, Averroes, cuando él dice que la muerte solo persiste el alma humana, no la de cada individuo, entonces es una gran herejía. ¿Por qué razón? Porque le decía yo a ustedes, los cristianos creemos que nuestra alma es inmortal, que mi cuerpo ese va a morir, va a desaparecer, pero mi alma va a seguir viviendo. De hecho, creemos en la resurrección, lo que creemos en la resurrección, lo vamos a hacer en este cuerpo que tenemos. De ahí la importancia de cuidar nuestro cuerpo. No sé si me di a entender, Clarisa. Sí, muchas gracias. No, a la orden. Entonces veamos, Santo Tomás. Me ubica en el tiempo y en el espacio. Por eso es bueno solo saber los años, pero yo no soy de aquellas personas que se clava y mire, aprendas el año y me tiene que decir el año. No, me sirve a mí para ubicarme más o menos en qué tiempo se desarrolló eso. Le dice que el siglo XII es la edad de oro de la escolástica cristiana, quiere decir que está en la cúspide. Inició con San Agustín y eso fue aflorando, se volvió muy famosa, muy importante, y el siglo XII estaba la edad de oro de la escolástica, ¿verdad? Le dice que es el siglo de las catedrales góticas. Se recuerden que habíamos hablado en alguna de las clases anteriores, que antes lo que primaba eran, digamos, las construcciones romanas. Yo les decía, piense en el Coliseo, piense donde aparecían el César, por ejemplo, eran bonitas construcciones con unas grandes columnas. Luego viene el gótico, y yo se los asemejé, les decía un ejemplo que tenemos nosotros en El Salvador sobre las construcciones góticas es nuestra catedral en Santa Ana. Pero también es la época también de las grandes sumas teológicas. ¿Quién fue el que escribió su primera suma teológica? San Agustín. Él dice que él hacía sus escritos y él hizo su suma. Pero no solo él escribió, hubo más personas que los escribieron. Lo único que vamos a leer aquí más adelante, que la más importante o la más elevada, digamos, en cuanto a conocimiento, documento que tiene la Iglesia Católica es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Hay muchas, pero la de Santo Tomás nadie se le ha logrado poner a la par por lo elevadísima de su contenido. ¿Cuál era el temor? Aquí me aclara un poquito cuál era el temor de la fe cristiana y la Iglesia Católica con respecto a los escritos de Aristóteles. El problema estriba en la inmortalidad del alma. ¿Por qué?
Aristóteles habla de alma, él habla de Dios, ¿verdad? Porque si no hubiese hablado de Dios, no le hubiese interesado conocerlo a Santo Tomás de Aquino. Pero si Averroes interpretó mal los escritos o las ideas que tenía el de Aristóteles, creando o diciendo que el alma moría, entonces, y la Iglesia Católica dice el alma no muere, entonces ahí surge el primer gran temor que tuvo la Iglesia con respecto a eso. Y hemos enseñado que el alma es inmortal y viene y dice que no, entonces ahí es donde se dan siempre los... Por eso es que me vuelve a decir, se constituye una gran herejía la de Averroes. Y nos centramos a conocer un poquito a Santo Tomás, la persona, antes de todo lo que hizo. Fíjese, le llaman el verdadero Aristóteles. ¿Por qué? Porque en la historia es el único, no ha habido otro, que se metió de lleno a estudiar, por decirlo así, día y noche, todos los escritos de Aristóteles. Él no se quedó con lo que le contaban. Él mandó a traer una versión original, llamémosle así, de la filosofía de Aristóteles. Y entonces, él dice que, bueno, lo de Aristóteles no solo era conciliable, quiere decir, podía unirse con el cristianismo, sino que podría servir de mucha base también, ¿verdad? Y se podría hablar ya de una filosofía, de una doctrina filosófico-teológica, ¿verdad? Que acabase con el gran problema que había antes entre la fe y los amantes de la cultura antigua. Pero veamos quién era él. Él era hijo de unos condes, de una familia noble de Italia Central. Quiere decir que no era ningún sencillo. Era alguien que provenía de una familia adinerada. Y por lo mismo, habíamos hablado antes también, que quien venía de una familia adinerada, ese tenía las posibilidades de estudiar. Y de hecho estudiaba. Porque decíamos antes, los filósofos que ya vimos eran matemáticos, economistas, hacían un poco a la medicina, etc. Murió muy joven, 49 años. A lo mejor alguien de ustedes ahorita en la edad que tienen, pensarán que alguien de 30, 31 años es un viejo. Les aseguro que cuando ustedes lleguen a esa edad no se van a sentir viejos, ¿verdad? Entonces, para mí, Santo Tomás murió bastante joven, 49 años, estaba como en la mejor época de la vida, pues, porque si hablamos de una persona de 49 años, a lo mejor normal, no fraile, no consagrado. A lo mejor sus hijos ya están grandes o ya están casi por salir de la universidad, ya tiene menos responsabilidades, ya puede vivir él, darse gusto él. Entonces murió bastante joven. Pero al cabo de eso, dejó una obra verdaderamente gigantesca. Mire cómo la describe, la Suma Teológica, donde él pretendió conocer a Dios, analizar a Dios lo más posible. ¿Por qué? Me dice acá que sus padres se opusieron a que él se consagrara a Dios, porque por cultura, en esa época, los hijos varones de una familia noble estaban destinados a dedicarse a las armas. Quiere decir que en esa época, si existieran nuestras carreras ahora, Santo Tomás no pudo haber elegido ser médico, ni ingeniero, ni licenciado. Él tenía que irse a la Fuerza Armada para ejercer las armas. Eso ya era de cultura. Entonces, alguien de una familia noble, un hijo varón de una familia noble, ya sabía su futuro. Él tenía que estar destinado a las armas. Pero vino Santo Tomás, imagínense en esa época, llegando a la edad justa, y decirle a sus papás, yo no quiero ejercer las armas, yo me quiero hacer fraile. Eso fue un gran golpe. Como a veces es un gran golpe en unas familias, o ya en la actualidad, su hijo le dice, me quiero hacer sacerdote. Depende de la mentalidad y la forma como es su papá, va a decir, no, porque yo quiero nietos, se va a perder mi apellido, etc. Otros podrán decir que sí, pero en el caso de la cultura ya estaba él destinado a las armas. Y por eso es que tuvo un gran problema con sus padres. A lo mejor los padres decían, ¿qué van a decir la gente de que nuestro hijo, destinado a ser alguien importante en las armas, en la Fuerza Armada, llamémosle así, y ya no va a hacer eso? Entonces, tuvo esos grandes problemas, pero dice que él no se dejó vencer. Y él
se unió a la orden de Santo Tomás, ¿verdad? De Santo Tomás. Todo eso fueron superadas, me dice. ¿Cómo me lo describe? Como un hombre concentrado y taciturno. Quiere decir muy introvertido. A lo mejor no era una persona que hablara bastante. Él era más feliz con los libros, papel y lápiz. No, a lo mejor no era alguien con facilidad de palabra, de platicar con alguien. Era un nerd. Ahorita lo llamaremos un nerd, pero yo creo que un nerd a la altura de Santo Tomás no hay, ¿verdad? No hay. Él pasaba día y noche metido en sus libros, en cuerpo y alma, le dice, para tratar de buscar y conciliar la situación por el temor, dice. Vamos a ver qué más me dice. Se le considera hoy en día como el patrono del estudio. ¿Por qué? Porque él era que pasaba estudiando. Era un hombre, podríamos decir, súper inteligente, que incluso hasta para elegir a qué congregación él se iba a meter, eligió a los dominicos. ¿Por qué? Desde esa época él vio que ya existía San Agustín, creo que después de él venía San Francisco, ¿verdad? Pero habían otras congregaciones, pero no le llamó la atención cualquiera. Le llamó la atención los dominicos, la de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué? Porque eran los más inteligentes, eran los que más pasaban estudiando y su vida había sido así, metida con la cabeza en los libros. Él necesitaba estar y continuar con esa forma de vida. Por eso le dice que cuando él llegó a la Universidad de París y conoció a San Alberto Magno, su maestro dominico, se sintió atraído por él, porque coincidieron en meterse a estudiar y pasar trabajando en eso. San Alberto Magno ya había tenido conocimientos de las teorías de Aristóteles y también se interesó por estudiarlas, pero también descubrió que habían como, cuando a usted le dicen, por ejemplo, parafrasee esto. Parafrasear significa que yo leo, pero de ahí lo vuelvo a repetir, pero ya le pongo mis palabras a mi vocabulario como para entenderlo. Entonces, por eso le dice de que Santo Tomás descubrió que esos textos aristotélicos tenían mucha paráfrasis. Quiere decir que había sido parafraseado muchas veces. Y ahí es donde a él le dio desconfianza que si lo que estaba leyendo era realmente lo que él quería estudiar. Él no quería estudiar algo que le había dicho alguien que venía de boca en boca, sino que él dijo, me quiero remitir a la fuente, quiero ir a lo original, no quiero comprar cosas chabeleadas, como decimos nosotros, o pirateadas. Y por eso es que busca a una persona para que vaya a conseguirle los escritos originales. ¿Y por qué lo consiguió? Acuérdense, si bien es cierto, ya había superado el problema con sus padres, a lo mejor él ya estaba en buena condición con sus padres, o a pesar de ser ya fraile, podía gozar de la economía, porque se dio el lujo de decir, vení Guillermo de Omerbeca, te voy a pagar y quiero que vayas a tal parte. Y acuérdense, esos viajes, ¿cómo se hacían? En mula o en caballo. Eran larguísimos, quiere decir que tuvo que pagarle todo el viaje y todos los viáticos, diríamos nosotros ahora, para lograr conseguir estos textos aristotélicos originales, ¿verdad? Creo que ahí sería pues lo que hemos leído hasta ahorita, porque este ya es un poquito más largo, pero quisiera que al menos hasta lo que hemos leído ahorita nos haya quedado claro. No he dejado ninguna duda. ¿Estamos bien? No, todo claro. Bien, entonces, por mi parte creo que también estoy bien. Entonces, muy bien. Voy a parar. Todo claro. Muchas gracias. Voy a parar la grabación y luego me pongo a pasar lista. No quiero que quede grabada